nuevamente, esperamos hayan disfrutado del almuerzo. Damos inicio al segmento de la primera tarde de nuestra agenda académica con un tema de alto interés para todos los hoteleros. Nos acompaña el doctor Juan Carlos Moncada, socio director de Moncada Abogados. El doctor Moncada es abogado de la Universidad de Antioquia y magíster en Derecho Público de la Universidad de Externado. Litiga ante tribunales y altas cortes, consultor de entidades públicas y privadas. Ha sido docente en varias universidades de Colombia. Árbitro de los Centros de Conciliación y Arbitraje de las Cámaras de Comercio de Bogotá y de Medellín. Hoy nos brindará un panorama de las implicaciones del auto emitido por la Honorable Corte Constitucional sobre la demanda de Cotelco relacionada con el tema de derechos de autor. Lo recibimos muy amablemente, agradecemos su presencia y le cedo la palabra. Bienvenido. Buenas tardes para todos. Un agradecimiento muy especial para la Junta Directiva de Cotelco por esta invitación, a Gustavo Toro, su director. Este tema de los derechos de autor, no tengo que decírselos, ha sido un dolor de cabeza que ha generado mucha discusión al interior del gremio. Y antes de que se nos llamara a nosotros para la búsqueda de alternativas del tratamiento de este asunto, no existía una ventana todavía clara para oponerse a los cobros de las sociedades de gestión colectiva, que como ustedes saben son Saico y Asimpro, Ejeda, entre otras. Y no existía una respuesta para oponerse a esos cobros, lo que se sumaba a una situación más preocupante, y es que esas sociedades de gestión colectiva, como ustedes saben, comenzaron a cobrar unas sumas desproporcionadas y prácticamente intimidando a los establecimientos hoteleros a que si no pagaban, pues las consecuencias de esa actitud podrían derivar en embargos, incluso de televisores en las habitaciones, amenazas de ese tipo o incluso consecuencias como el sellamiento de establecimiento hotelero, entre otros. Entonces, al hecho de que no se tenía, digamos, una ventana de solución para este asunto, se sumaron las pretensiones desproporcionadas de estas sociedades de gestión colectiva, planteando las cosas de esa manera. Con ese panorama, la Junta Directiva de Cotelco nos planteó que buscáramos, intentáramos encontrar una solución para sus afiliados. Y a pesar de que no parecía haber un ambiente optimista, pues tenemos que decir que hoy en día las cosas no pintan en el mismo sentido y parece que tenemos una posición y un criterio legal mucho más prometedor de lo que teníamos inicialmente. Nosotros en el despacho nos dimos a la tarea de estudiar si existía una solución que no fuera bajar los brazos, que no fuera la mansedumbre, que no fuera el conformismo con esa actitud de las sociedades de gestión colectiva, que no fuera la docilidad, que no fuera la capitulación frente a las pretensiones de esas sociedades de gestión colectiva. Y eso nos llevó a estudiar el detalle jurídico, el análisis pormenorizado, el análisis o la interpretación del caso, de manera que pudiéramos entender de la mejor forma esos cobros y la lógica de las sociedades de gestión colectiva. Lo primero que tenemos que aclarar aquí es que jamás hemos dicho que los hoteles no tengan que pagar derechos de autor en todos los casos, y que se puede desestimar o que se pueda desestimar cualquier tipo de cobro. Es claro que existen circunstancias en las cuales los hoteles sí deben reconocerle a los autores y compositores una remuneración por la comunicación pública de sus obras. Nosotros no estamos promoviendo, no le hemos propuesto a la Junta Directiva, no le hemos llevado a sus afiliados la idea de desconocer las obligaciones que pueden asistir a los establecimientos de comercio en ese sentido. No estamos promoviendo la ingenuidad o la torpeza de
dejar de cumplir con los pagos de derechos de autor si así hubiere que hacerlo. Esa no es nuestra idea, pero así como tenemos eso claro, también sabemos que se debe analizar cada caso concreto y determinar cuál es el alcance de esas obligaciones. Por eso menciono que nos sentamos a estudiar y analizar cuáles eran las alternativas que se podían plantear para el caso concreto de los hoteles y la obligación o no del pago por habitación. Y luego de analizar todas esas variables, observamos que el asunto no estaba del todo perfilado, no era del todo nítido. Es decir, que las normas en las cuales las sociedades de gestión colectiva se apoyaban o se apoyan todavía para cobrarles tenían ya diversas interpretaciones ante la administración, diversas interpretaciones ante los jueces, diversos criterios legislativos, que esa postura podía ser cuestionada y en general que no podíamos partir de la base que en cualquier caso una sociedad de gestión colectiva tenía el derecho de cobrar como lo vienen haciendo. Los manuales que emiten, las supuestas facturas que envían y en general tantas advertencias de las consecuencias nefastas en contra del hotelero que no se someta, que no pague, consideramos que no son del todo lícitas al final de nuestros análisis y de nuestras conclusiones. Y en esas conclusiones, en esa filigrana jurídica a la que nos dedicamos por instrucciones de la Junta Directiva, nosotros entendimos que el problema además no se tenía que plantear por un solo carril o de una forma unidireccional, de una solución por un único camino. Y le formulamos una estrategia a Cotelco en su momento que se ha ejecutado y que consistía y consiste en acudir a varias instancias y a varias autoridades para intentar viabilizar diferentes herramientas jurídicas. Y ante cada instancia de estas se formularon argumentos que buscaban, entre otras, alguna de las siguientes alternativas. La primera es una interpretación favorable o la confirmación de interpretaciones favorables en la postura de Cotelco y, en segundo lugar, refutar normas de menor rango en nuestro sistema legal que contradicen postulados legales o postulados constitucionales que van en contra de los derechos y la razón jurídica que acompaña a Cotelco, y finalmente consolidar una interpretación de los jueces respecto a ciertas normas en particular. Yo no voy a entrar en detalle, no quiero aburrirlos tampoco con un número de normas y con unos piedepáginas y con unos argumentos jurídicos demasiado detallados. Les puedo decir sí que venimos construyendo poco a poco un ambiente jurídico propicio para que se abra el debate ante los jueces y que permita un tratamiento equilibrado a los establecimientos hoteleros sobre este particular. Esa no es una tarea fácil, que ha requerido creatividad, ha requerido empeño, ha requerido también decisión gremial, pero creemos que estamos en un ambiente de definiciones muy interesante, en un ambiente de definiciones que nos da mucho optimismo. Los hoteles, señores, no son bares. Los hoteles no son discotecas. Tienen diferentes espacios. Se tienen que empezar a cuestionar si a ustedes el huésped les paga por comunicar música o películas, salvo pues en las áreas públicas y en los casos particulares como eventos públicos. Si a ustedes el cliente, el huésped, les paga por comunicar música o películas, si las habitaciones de hotel se tienen que cuestionar también, ¿son espacios públicos o no? ¿Y qué se ha dicho sobre ese particular? Si ustedes difunden o no contenidos con destino a todas las habitaciones, o si lo que pasa es que cada huésped en su intimidad y libertad decide qué ver y a través de qué. Tengan en cuenta que un aparato de televisor por sí mismo no es susceptible de generar cobros por derechos de autor, que eso se puede cuestionar, que se debe cuestionar,
que es un abuso que eso se plantea así y que es oportuno proponer ese debate. Una instalación física de un decodificador no puede representar por sí una comunicación pública. Recuerden siempre que autores y compositores pueden gestionar individualmente incluso sus derechos y que ustedes pueden usar para los espacios públicos, inclusive en una forma gratuita, pueden usar para espacios públicos contenidos que las sociedades de gestión colectiva no representan. Y pensemos en el futuro. Ustedes conocen las diferentes alternativas con las que cuentan los particulares para acceder a contenidos musicales o a contenidos audiovisuales y que muy seguramente serán las que usarán los huéspedes de forma cotidiana en sus habitaciones. Ya existen convenios de cadenas hoteleras con Netflix, por ejemplo. Todas esas herramientas son de uso estrictamente personal, donde cada usuario decide qué, cómo, cuándo, dónde y por qué quiere ver X o Y contenido. Cada usuario. ¿Por qué el hotel tendría que pagar a las reproducciones que realizan los huéspedes en la privacidad de sus habitaciones usando esas plataformas? Nos preguntamos nosotros. ¿Cómo por qué? ¿Cuál es el fundamento? El hotel tendría que menoscabar los derechos de particulares para pagar derechos de autor. ¿Qué han dicho los jueces sobre ese particular? ¿Será que una actitud así de invasiva es tolerada por nuestro sistema legal? ¿Qué relación tendría el hotel con esas plataformas y con los usuarios de esas plataformas? El título para el título de esta intervención nos sugerían ¿y ahora qué en materia de derechos de autor? Pues intentamos responder a ese problema, pero quiero insistir en que somos optimistas. Moncada Abogados presentó varias acciones, todas las cuales han sido admitidas, a excepción de una que tuvo una suerte muy particular en la Corte Constitucional, de la que me voy a referir. Y todas esas acciones, en esos varios carriles que mencionábamos al comienzo y que deben emplearse para la solución del reto, del desafío que representan para el gremio las sociedades de gestión colectiva, en aquella parte de su postura desproporcionada, en aquella parte de su postura abusiva, por supuesto. Todas esas acciones y esos carriles se han implementado y están en curso y buscan consolidar la posición actual del gremio y que van en el sentido de que el establecimiento hotelero no tiene que pagar por las obras que los huéspedes reproducen en la intimidad de su habitación. No entendemos por qué razón un hotel debe pagar por la plaza hotelera en todos los casos. Eso tiene matices, tiene elementos a considerar en el litigio correspondiente y los hoteles no tienen tampoco por qué vivir bajo amenazas, bajo intimidaciones, bajo aproximaciones de parte de las sociedades de gestión colectiva en plan de asustar, en plan de atemorizar, en plan de amedrentar o inclusive en plan de hostigar a uno de los hoteles. Es algo que ustedes no tienen por qué soportar. El sistema legal no apoya ese tipo de actitud de las sociedades de gestión colectiva. Los hoteles no tienen por qué vivir bajo la amenaza y bajo la intimidación. Y como es conocimiento de ustedes, una de las alternativas que ha hecho parte de nuestra estrategia es la de presentar, o era la de presentar una acción de inconstitucionalidad. Fuimos a la Corte a decirle, a transmitirle este mensaje de Cotelco, a decirle a la Corte que incluso una reproducción de un huésped al interior de su habitación, o a plantear el debate si incluso, a pesar de que creíamos que era un tema ya resuelto por nuestra jurisprudencia, y precisamente la jurisprudencia constitucional, si la reproducción de un huésped al interior de su habitación podía generar, en todos los casos, cobros por derechos de autor. ¿Y qué hizo la Corte?
la Corte no dudó en ratificar una posición anterior y en aclarar una postura que había asumido en una sentencia que había dictado en el año de 1997. Estamos hablando ya de hace unos 20 años. En esa sentencia de 1997, la Corte no determinó que las habitaciones del hotel se podían sustraer por sí de su obligación de reconocer derechos de autor. Lo que estableció la Corte en aquella sentencia es una interpretación en el sentido de que cierta norma de la Ley 300 del 96 que lo rige, del artículo 83, suponía dos situaciones diferentes con implicaciones distintas. La primera, cuando el hotel a través de un sistema interno destina a todas las habitaciones o a todas las áreas comunes del hotel obras protegidas por el derecho de autor. Esa es la primera hipótesis, caso en el cual sí se deben pagar derechos de autor. Y la segunda es cuando el huésped es el que realiza tales ejecuciones, caso en el cual no se deben pagar los derechos de autor. Esto tiene una implicación fundamental, porque como ya comentamos, la fecha, pues a esta fecha las sociedades de gestión colectiva establecen tarifas por habitación en los hoteles, de forma automática, de forma cuadriculada, desconociendo lo dicho por la Corte Constitucional, y cobran a los establecimientos hoteleros sin fundar los criterios que utilizan de forma clara, de forma jurídica, de forma específica. Lo que queremos poner de presente es que una habitación de hotel por sí sola, de acuerdo con lo que acabamos de ver, no genera de forma irreflexiva, de forma automática, cobros a los establecimientos hoteleros. Eso no es así definitivamente. Tener un televisor o un decodificador tampoco se puede considerar por sí mismo como una comunicación pública. Pues bien, volvimos a la Corte Constitucional y en un auto que se emitió en este año con respecto a una demanda presentada por Cotelco, la Corte aclaró que en una sentencia de 1997, la que les acabo de mencionar, ya había resuelto el asunto. Que las habitaciones de los hoteles debían ser asimiladas a domicilios privados. Y la Corte fue mucho más específica en un auto, en una providencia en la que resolvió que no iba a estudiar el asunto porque ya lo había resuelto. Resolvió en ese auto decir, o reiterar más bien, porque no estamos hablando de una novedad, a pesar de lo que se nos dice, que la ejecución de una obra artística dentro de una habitación de hotel u hospedaje no es pública o privada, según la calificación que se haya hecho del lugar en cuanto tal, sino del sujeto que la lleve a cabo y del ánimo lucrativo o de particular y privado esparcimiento que la presida. La Corte en ese mismo auto de comienzos de este año señaló su interpretación sobre este tema y que justifica por qué no se va a pronunciar más sobre el particular. Y dijo, añadió lo siguiente, dijo, de acuerdo con el citado fallo, refiriéndose nuevamente al de 1997, es claro que la Corte ha interpretado que la expresión hoteles para efectos de derechos de autor no se extiende al interior de sus habitaciones cuando los huéspedes realizan reproducciones de obras musicales, sea por procesos mecánicos, electrónicos, sonoros o audiovisuales. No le podemos decir a la Corte que nos repita esto en japonés, en mandarín o en quechua. Está suficientemente planteado, nítidamente planteado. Para la Corte es clarísimo plantear que no va a pronunciarse nuevamente sobre ese particular porque ya tenía una opinión formada, porque ya tenía un criterio formado sobre ese particular. La Corte pues fundamentó esa postura en el sentido de que sería imposible entrar en el examen material solicitado y que de hacerlo pues tendría que simplemente emitir una sentencia inhibitoria, pues el caso ya lo había resuelto, y en todo caso aprovechó para insistir en su posición de que los derechos de autor no se deben extender a las habitaciones, no se pueden extender a las habitaciones cuando el huésped es quien realiza la reproducción. Por lo tanto, de acuerdo con esa postura de nuestro juez constitucional, que es la
el órgano de cierre, la más alta instancia de precedente judicial que tenemos en materia constitucional, las sociedades de gestión colectiva no pueden cobrar a los establecimientos hoteleros por habitación, así nomás, salvo que sea el mismo hotel el que difunda el contenido protegido por derecho de autor. Y salvo que sea el mismo hotel difundiendo contenidos protegidos por derecho de autor a todas las habitaciones, si es que alguna vez lo hace. Esto que les acabo de plantear con respecto a lo que fue la aproximación de Cotelco a la Corte Constitucional se les transmite a ustedes en paralelo al hecho de que esta es apenas una de varias acciones que hemos emprendido. Lo que viene ahora es continuar con algunas otras alternativas ante autoridades administrativas y ante otras autoridades judiciales, como hemos tenido ocasión de comentar en detalle con la Junta Directiva de Cotelco. Pero tengan en cuenta que las decisiones adicionales de lo que estamos hablando no son decisiones que resuelvan el problema propiamente, sino decisiones que irriguen todo el sistema legal con respecto a una postura, a una interpretación constitucional decisiva que ya existe, a un planteamiento legal que existe desde el año de 1997 y que ha sido ratificado recientemente y a instancia de Cotelco por la Corte Constitucional. Entonces, no estamos buscando una solución novedosa, no estamos buscando la panacea, lo que estamos buscando es tratar de minimizar las dudas y los planteamientos confusos que en ciertos escenarios las sociedades de gestión colectiva han pretendido divulgar. Entonces, lo que estamos buscando es ratificar, reiterar criterios, reiterar posiciones jurídicas, de manera que el sector se sienta tranquilo a ese respecto. Cada hotel está en libertad, señores, de tomar el camino que considere más conveniente. Entre tanto, se llega, digamos, a una solución pacífica, una solución que no tenga ya ningún tipo de controversia, ningún tipo de desafío. De lo que sí estamos nosotros convencidos es que ustedes este debate lo van a dar mucho más eficientemente si lo dan unidos, si lo dan con respecto a una posición gremial decidida, si lo dan con respecto a una posición gremial fuerte para dar una batalla en ese sentido. Lo peor que puede pasar, esto también lo hemos comentado, es que cada establecimiento hotelero tenga su propia carpeta debajo del brazo para avanzar en una solución con respecto a las aproximaciones de estas sociedades de gestión colectiva. Es decir, piensen también qué sucedería si se llega a consolidar esta interpretación, si ustedes deciden no asumir la postura de defender un criterio valioso que les provee la jurisprudencia constitucional para enfrentar las reclamaciones en la parte en la que no tiene una justificación legal de parte de estas sociedades de gestión colectiva. Quisiera mencionar, para cerrar mi intervención, que en el ambiente se perciben, y es importante que el gremio mantenga una sintonía con esa circunstancia, hay un ambiente de discusión de ciertos proyectos de ley en Colombia que buscan limitar el alcance de la actuación de esas sociedades de gestión colectiva. Es importante que el gremio se interese en eso y considerar que esa también podría ser una alternativa. Hay casos concretos de proyectos de ley en donde se plantean excepciones a lo que hoy se denomina comunicación pública y que a la fecha pretende ser el fundamento de los cobros de las sociedades de gestión colectiva. Una vía de apoyo, digamos, en este debate podría ser también esa línea legislativa. Consideren ustedes que en otras jurisdicciones podríamos encontrar apoyos y datos de autoridad interesante. Fíjense ustedes que en una decisión reciente de febrero de este año, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tuvo que analizar si la instalación en las habitaciones del hotel de aparatos de televisión constituye un acto de comunicación pública de las emisiones de las entidades de radiodifusión. La norma que debían analizar, una directiva del Parlamento Europeo, decía que las entidades de radiodifusión solo disponían de ese derecho cuando las comunicaciones de sus emisiones se realizaban en lugares accesibles al público a cambio del pago de una cantidad en concepto de entrada. Todo se dio porque un hotel en Austria tenía televisores en sus habitaciones y cuando llegó la sociedad de gestión colectiva de los radiodifusores a cobrar, el hotel se opuso.
Luego del litigio correspondiente hubo una decisión, repito, febrero de este año, el Tribunal de Justicia Europeo negó que la instalación de televisores en las habitaciones de los hoteles pueda suponer un acto de comunicación pública de las emisiones de las entidades de radiodifusión. El cobro por habitación, en conclusión, puede ser cuestionado perfectamente por parte de ustedes y no procede definitivamente en todos los casos. Ese es uno de los mensajes que les traemos aquí. La interpretación de la Corte Constitucional respecto a la calificación privada o pública de la televisión es vinculante y muy definitiva en este debate. Y las tarifas por habitación, que en definitiva se están planteando, el criterio de tarifa por habitación se sustenta en un fundamento que merece y puede ser cuestionado. Felicitaciones a Cotelco por su nueva imagen y por un año más en la realización de su evento anual, y nos sentimos muy complacidos en Moncada Abogados de poder dirigirnos a este auditorio y dejarlos al día en lo que ha sido el debate relacionado con derechos de autor. Mil gracias a todos ustedes. Muchas gracias, doctor Moncada. Tenemos tiempo para un par de preguntas, las personas que estén interesadas, un par nada más. Al señor de morado atrás, por favor, nuestros colaboradores con el micrófono. Buenas tardes. Mi nombre es Jorge Venegas, soy gerente de Hoteles Bogotá Plaza. Yo fui de golpe de los primeros peces gordos que de los que tuvimos que aceptar este tema con Ejeda, más exactamente. ¿Qué se puede hacer? Porque nosotros en un principio tomamos una actitud donde Cotelco nos manifestaba que dijéramos que no había actitud conciliatoria, es decir, que no íbamos a conciliar en dos conciliaciones que nos llamaron. Cuando de golpe nos enteramos que un juez autorizó una medida cautelar para el decomiso de nuestros televisores. Entonces, cuando eso sucede, ¿sí?, por más objeción que uno tenga de querer conciliar, pero ya nos habíamos enterado por unas vías con un grupo de abogados que nos informaron que efectivamente, y fue cierto, que un juez había aceptado la medida cautelar que esta entidad Ejeda ejerció. ¿Y qué puede hacer uno como gerente, verdad, de un hotel cuando sabe que de golpe en cualquier momento va a llegar una tractomula para llevarse 250 televisores? Y pues lo único que tuvimos por hacer era sentarnos a negociar. Entonces, nos podemos colocar en contra y poner objeciones y no llegar a medidas de conciliación, pero cuando esta entidad solicita una medida cautelar y encuentran un juez que la acepta, ¿qué podemos hacer los hoteles cuando la medida cautelar ha sido ya impuesta y que viene en camino? Nos decían, una medida era el decomiso de televisores, que no me imagino un hotel en cualquier parte del mundo sin televisores, ¿sí? 2, podía ser congelar las cuentas bancarias. Y 3, también colocar multas millonarias por lo que ellos consideraran que fuera la deuda que se tenía con ellos desde el 2009 que ellos llegaron a Colombia. Entonces mi pregunta es, ¿qué podemos hacer? Digamos, ya en mi caso, ya estoy pago 15 millones anuales, ¿sí? 16 millones anuales, pero ¿qué podemos hacer en este caso? Porque venía una tractomula en cualquier momento a llevarse 200 y pico de televisores al hotel. Gracias. No creemos que sea una situación distinta a los riesgos que cualquier empresario o cualquier persona, a los riesgos a los que se ve abocado en una situación litigiosa. Efectivamente, es posible que un juez no vea el punto de vista
del demandado, es posible que emita unas medidas cautelares con fundamentos equivocados, pero también quiero decirles que el sistema legal prevé recursos para defenderse de ese tipo de decisiones. Y también el sistema legal prevé la posibilidad de obtener indemnizaciones si se llega a tomar una decisión tan invasiva y tan agresiva como esa. Confíen también en que hay jueces que seguramente verán la perspectiva de la defensa de los hoteles, considerarán los precedentes reiterados con respecto a las consideraciones que planteamos hace un rato, en el sentido de que las habitaciones son espacios privados y que intervenir las habitaciones en cualquier sentido es un atentado a la privacidad, que esa es una regla sagrada en nuestro sistema legal. Y en conclusión tendría que decirles que en vez de poner la cabeza en el yunque, podrían asumir una actitud defensiva, consistente, fuerte, aunque ninguna de esas estrategias vaya a suprimir la posibilidad de una decisión que cause un daño por el estilo. Es una contingencia que en el litigio siempre va a ser posible, pero piensen que este es un debate razonable en el que se va a consolidar seguramente en ese proceso y eventualmente se hubiera podido consolidar en el proceso con el cual los estuvieron cobijando a ustedes y que se podría resolver favorablemente. Señores, hay que litigar este caso, este tema lo hemos hablado también en la Junta Directiva. Hay un esfuerzo de litigio que deben hacer los hoteles, entre tanto estos carriles paralelos que hemos mencionado con respecto a providencias de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, de la Dirección de Derechos de Autor, de la Superintendencia, etcétera, etcétera, se pueden articular de tal manera que este desafío se pueda dar por superado, pero ciertamente hay que correr unos riesgos procesales que son los mismos que corre cualquier litigante, proporcionalmente a sus pretensiones, a sus casos y a sus preocupaciones, pero en esencia todos corremos ese riesgo de una decisión equivocada de un juez, aunque la buena noticia es que existen recursos y existen maneras de solventar ese tipo de situaciones o de revertir los perjuicios causados. Esa es la posición frente a la primera pregunta, no sé si había una segunda. Una última pregunta. ¿Tenemos una última pregunta? Buenas tardes. Mi nombre es Elizabeth Bermúdez de Manizales. Como ustedes bien saben, nosotros los hostales pertenecemos a Cotelco hace más o menos aproximadamente 3 años. Nosotros tenemos casi el mismo problema, a excepción de que somos mucho más chicos. Nosotros los hostales máximo tenemos 9 habitaciones, según los estatutos de los hostales, donde se manejan unos precios máximos de 28.000, 30.000 pesos por persona, y Saico nos manda a nosotros facturas de millón algo anual, que para un hostal es supremamente costoso, y la respuesta de ellos es que es según el estrato donde estén los hostales. En un hostal se maneja por regla general 1 o 2 televisores máximo, porque es para áreas libres, no hay televisores en las habitaciones compartidas. ¿Cómo hace uno en ese caso de los hostales? Pues esta pregunta comporta como un debate sobre los criterios que se deberían utilizar para negociar esos manuales de liquidación que las sociedades de gestión colectiva manejan e intentar conciliar con ellos con respecto a ese tipo de criterios, a los conceptos contenidos en esos manuales, para que esta situación que usted plantea sea considerada, pero digamos lo que nos preocupa ahora es que ellos no puedan llevar su postura a un punto de sencillamente plantear que la existencia de una habitación entonces causa su derecho y que por lo tanto multiplico habitaciones y entonces ese es
importe de la factura. Es lo que nosotros creemos que se debe discutir y que ustedes no deberían admitir en este momento, siempre que se planteen esos términos desproporcionados y en esos términos que nosotros consideramos francamente abusivos. Es lo que podría decirle a ese respecto. Pues le agradezco la audiencia, me han dado aquí instrucciones militares de no admitir intervenciones adicionales. Nosotros de todos modos vamos a estar por ahí muy disponibles para todos ustedes. Mil gracias por su atención.